El vehículo Suzuki Grand Vitara 3 puertas 1.6 a gasolina del año 2005 tiene las siguientes características referente al motor: una potencia máxima de 96 caballos vapor o 69 kilowatts a 5200 RPM, un par máximo de 138 Nm a 4000 RPM. El motor es delantero longitudinal de 4 cilindros dispuestos en línea. Puede alcanzar una velocidad máxima de 150 km por hora, una aceleración de 0 a 100 a 15.2 segundos. Tiene un consumo extraurbano de 6.8 litros cada 100 km, un consumo urbano de 10 litros cada 100 km y un consumo medio de 8 litros cada 100 km. Dado que vamos a hacer la prueba de la inspección de presión de combustible, para lo cual, según el manual del vehículo J20 del Vitara, tenemos que, como primer punto, retirar la tapa de boca de llenado de combustible. Entonces, una vez retirado esta tapa, procedemos a la inspección de presión de combustible, para lo cual tenemos que hacer el encendido on y durante 3 segundos esta vendrá a verse la presión en la manguera de retorno. Entonces se procederá a ver, y como se puede apreciar en la manguera de retorno, tenemos que está la presión durante 3 segundos. Una vez hecho eso, procedemos a la inspección de combustible, en la cual nos dice como primera acción instalar el manómetro de combustible. Pues bien, nos vamos al manual del sistema de combustible, en donde identificamos que esta será la manguera que ingresará el combustible y esta será el retorno. Entonces, según manual, nos recomienda que retiremos toda la presión del combustible de la flauta a través de la cañería. Entonces, para lo cual vamos a requerir unas ciertas llaves. Bueno, según manual de requerimiento dice que tenemos que sacar la presión interna del combustible. Entonces, para lo cual se afloja el tapón. Aflojamos el tapón, ponemos un wipe que nos recomienda el manual para que no provocar algún incendio. Sacamos la presión del combustible del tapón, aflojamos y se retira la presión de combustible. Observamos que está con la rosca está bien, al igual que su caucho. Entonces procedemos a colocarlo otra vez. Vamos a utilizar el manómetro y vamos a proceder a la instalación, para lo cual, como hemos ya despresurizado el sistema, sacamos la manguera de entrada de combustible, teniendo en cuenta que igual que no se nos riegue el combustible para no provocar ningún tipo de accidente. Lo sacamos. Una vez teniendo afuera la manguera, procedemos a colocar el manómetro, en la cual tenemos la entrada de combustible y la salida de la misma. Pues procedemos a colocarla de esta manera en esta T. Ajustamos las abrazaderas, teniendo en cuenta que tenemos que tener una distancia de 3 a 7 milímetros para que abrace el tubo y se pueda tener un correcto ajuste. Ajustamos, al igual que la otra, de igual manera. Pues bien, una vez teniendo apretado, el manual de reparaciones y de servicio nos dice que
tenemos que abrir el switch y observar que no tengamos ninguna fuga y que la presión vaya a subir. Esto tenemos que realizarlo por 3 segundos. Entonces, una vez observamos cómo comienza a subir la presión paulatinamente y observamos que la presión con el motor apagado está en 3 bares. Entonces vamos a proceder a encender el vehículo y vamos a observar cuánto está marcando con motor en relantí. Enciéndele. Entonces ahí podemos observar que la presión estuvo en 3.4 bares, 3.3 bares aproximadamente, y con el motor completamente estático descendió a 2.6 bares aproximadamente. Entonces, según el manual de reparaciones nos indica que la presión debe estar entre 2.5 y 3 bares. Entonces podemos observar que la presión en este momento está en un buen estado. Pues bien, ahora vamos a proceder a revisar el estado de la presión de combustible, para lo cual, según manual de reparaciones de servicio, nos dice que la bomba con combustible en funcionamiento y con el motor parado tiene que estar entre 200 y 300 kilopascales, que equivaldría a 1 o 3 bares. Entonces vamos a observar cómo va a estar. Podemos observar que está en el rango de 250 y 300 kilopascales. Por el momento está en el estado perfecto, ideal. Entonces vamos a ver que el manual de reparaciones nos dice que con la velocidad de relantí especificada tiene que estar de 210 a 260 kilopascales. Vamos a proceder a encender el vehículo. Entonces, dado que el manual de reparaciones nos dice que debe estar entre 210 y 260 kilopascales, vemos que tenemos un exceso de combustible aproximadamente de 50 kilopascales. Procederemos a hacer la revisión de que después de un minuto esta debe bajar a 180 kilopascales. Bueno, transcurrido el minuto, observamos que la presión de combustible no ha descendido a 180 kilopascales. Entonces, por lo cual este estado de bomba tendríamos que inspeccionarle. El estado de bomba no está en el estado idóneo o óptimo que debería estar trabajando. Entonces, por lo cual se recomendaría, según manual del usuario o de taller, cambiar la bomba para evitar consumos excesivos de combustible. Aquí vamos a medir la resistencia. De acuerdo al manual de taller, la resistencia del relé tiene que ser entre 70 y 110 ohmios, y este se debe medir entre el pin 85 y el pin 86. Entonces aquí tenemos que medir, vamos a medir con el multímetro, por lo cual establecemos la escala a 200 ohmios. Entonces aquí medimos la resistencia. Aquí nos da aproximadamente de 46 ohmios. Y de acuerdo al manual este valor no es el adecuado para el trabajo de este relé. Vamos a medir el voltaje del relé. De acuerdo al manual dice que nos debe dar de 0 a 2.5 voltios luego de haber encendido el vehículo durante 3 segundos, y nos debe dar de 10 a 14 voltios de 10 a 14 voltios solo puesto el switch en on durante 3 segundos. Entonces aquí identificamos lo que es el pin 85 del relé, el cual proviene de la computadora. En base a este pin y la masa del motor debemos medir los voltajes anteriormente dichos. Aquí vamos a encender el vehículo y el voltaje que nos debe dar es de 0 a 2.5 voltios.
Ya como podemos ver, si nos da el voltaje de acuerdo al manual. Ahora lo que vamos a medir es el voltaje de 10 a 14 voltios. Como podemos ver, nos da el voltaje establecido solo con el fluido.